¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de entrevistas. Este domingo ya saben que hay comentario. Espero que hayan disfrutado al Pechucho, este personaje tan raro, tan caricaturesco que aparece los domingos a las 12:30 haciendo un esfuerzo por sus simplezas. Después, Expiatorio, que estuvo buenísimo con Ricardo Valderas y Dolo Delgado. Échele un ojo si no lo ha visto. Está aquí en este canal. Buenísimo el tema de Julian Assange. Y por supuesto, en el canal alterno, bueno, tenemos, bueno, no es el canal alterno, en el canal original en el canal del análisis, como le decimos. Tenemos a las 3:30 Ignacio Alvarado con un temazo, de verdad, échele un ojo al querido Ojo al Gato porque va a estar buenísimo a las 3:30. A las 5 de la tarde llega el gran Sósimo Camacho con siempre un periodismo de investigación a fondo. Por supuesto, 18:30 mi querido Luis Guillermo Hernández en las charlas con Luis Guillermo Hernández. 20:30 va Josefa Galván y 21:30 cierra Fabrizio Loruzzo. Algunos de nuestros colaboradores, le comento, van a tomarse unos días de descanso. Ya les estaremos diciendo quiénes, pues están, se mantienen, quiénes van a descansar, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento también de esta información. Todos y todas regresarán el día en la segunda semana de enero, en la segunda semana de enero, en donde incluso tendremos incorporaciones nuevas que ya las estaremos platicando con ustedes, pero algunos se van a tomar descanso, otros van a continuar. Ya les estaremos dando a ustedes los horarios para que tengan conocimiento de su colaborador y colaboradora favorito y favorita. A todos y todas, por supuesto, les agradecemos muchísimo el apoyo que le han dado a este canal, cómo lo engalanan, cómo le aportan, cómo nos permiten seguir en el día a día. Pero bueno, vamos a comenzar hoy, si ustedes me lo permiten, con lo que es el comentario, ¿no? A ver, tenemos varios temas. Por supuesto, el tema internacional sigue presente. Eh, Estados Unidos me parece que ha escalado el conflicto con Venezuela de una forma muy peligrosa. La información que se tiene es de que interceptaron otro buque petrolero, con relación a China. Y caray, esto sí nos puede llevar a una situación muy compleja al mundo, en pocas palabras, y podría incendiar un tablero de consecuencias lamentables para todos. Pero ahorita lo vamos a platicar. El segundo tema, voy a entrarle un poco tarde a esos dos temas, pero ustedes me pidieron opinión y les agradezco mucho que lo hayan hecho, que tiene que ver con lo del piloto, ¿no? El piloto que tomó un avión para exigir que se le pagara y el tema del pan mexicano, ¿no? Creo que son dos temas que me gustaría tocar con ustedes para complementar esta colaboración de este domingo y que ustedes me dejen sus comentarios, sus puntos de vista. Pero a ver, comencemos, si les parece bien, por el principio y con la información que se tiene hasta este momento. A ver, la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que se dijo muy temprano es que estaba persiguiendo un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela. Esto fue lo que constató Reuters. Incluso Milenio hace una recopilación de la nota y da cuenta de lo que sería la segunda operación de este tipo el fin de semana y la tercera en menos de una semana. Incluso uno de los funcionarios señaló que el petrolero estaba bajo sanciones y los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato no dieron una ubicación específica para la operación. La Casa Blanca no respondió de inmediato una solicitud de comentarios el día de hoy. No, el presidente de Estados Unidos anunció la semana pasada un bloqueo militar de todos los petroleros bajo sanciones que entren y salgan a Venezuela. Lo que también revelaron ya, porque ya lo revelaron, mostrando pues la postura del gobierno estadounidense tan belicosa, es un video, ¿no? En donde se ve, ¿no? Se observa precisamente este cómo, ¿no? Cómo lo abordan. La Casa Blanca dijo, esto en referencia al segundo buque, que el nuevo petrolero interceptado en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela era un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma del país sudamericano para burlar sanciones y transportar crudo usado para financiar al gobierno de Caracas. Eso es lo que señala. El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trata de un buque con bandera falsa que operaba como una parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro. Las tonterías, y perdón que lo diga así, las estupideces por parte del gobierno de Donald Trump para justificar el robo del petróleo a Venezuela. Ojo, Kelly respondió a los reportes de medios como New York Times que indican que el tanquero confiscado
nombrado Centuris y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por Estados Unidos. Y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China, que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático. Ojo con este detalle. Ajá. Estados Unidos insiste en que no, que era buque fantasma y todo este rollo. Pero la realidad es que los datos que se tienen hasta el día de hoy y la información que se está manejando es que era un buque chino. Ajá, que era un buque chino. Entonces, hay un barco petrolero que navega con bandera de Panamá, opera bajo un nombre y que por lo tanto, según, ¿no? Estados Unidos, pues es de bandera falsa. Pero aquí la información que se está dando a conocer es que era chino. Ahora, hay muchos buques que recogen petróleo en Venezuela y que están sometidos a sanciones. Hay otros que transportan petróleo del país y crudo de Irán y Rusia y no han sido sancionados. Algunas empresas, en particular la estadounidense Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados. China es el mayor comprador de crudo venezolano. ¿Esto qué representa? Según datos de la jornada, representa aproximadamente el 4% de sus importaciones y los envíos en diciembre van camino de superar los 600,000 barriles diarios según los analistas. El mercado está bien abastecido, hay millones de barriles de crudo en petroleros frente a las costas de China a la espera de ser descargados. Si el embargo se mantiene durante algún tiempo, entonces es probable que la pérdida de casi 1 millón de barriles diarios de suministro de crudo haga subir los precios del petróleo. Ajá. Fíjese este dato que aporta la jornada. Desde que Estados Unidos impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, los comerciantes y refinadores que compran petróleo venezolano han recurrido a una flota en la sombra de petroleros que camuflan su ubicación y a buques sancionados por transportar petróleo iraní o ruso. La campaña de presión de Trump, dice la información, la campaña de presión sobre Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de 2 docenas de ataques militares contra buques en el Océano Pacífico y el Mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas, ¿no? Este, eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Eso es lo que se sabe, eso es lo que se ha estado comentando, ¿no? Que no ha sido nada fácil en muchos sentidos, ¿no? Incluso se han difundido ya las imágenes de las acciones que han llevado a cabo y por supuesto que el mundo tiene los ojos puestos en lo que es la reacción de China, particularmente. No, esa es la realidad, ¿no? El mundo tiene puestos los ojos en lo que va a hacer China ante este escenario. Nada fácil, en la situación que lo pone Estados Unidos a China, a Rusia y a Irán, en realidad, ¿no? Esa es la verdad. Lo que dice Lautaro Rivara, por ejemplo, es que el secuestro de este segundo carguero, no, pues hay varias teorías, dice. Hay varias teorías al respecto. Ahora, a ver, seamos muy claros en este punto, ¿no? Que me parece que es importante entenderlo. Lo que hoy está en disputa en Venezuela rebasa en mucho el saqueo de sus vastas reservas petroleras. En el fondo se trata de un intento desesperado por restaurar lo que es el mundo en donde solamente la palabra de Estados Unidos cuenta, ¿no? El mundo que se creó después de la caída de la Unión Soviética, el mundo en donde los chicharrones gringos son los que se saben, punto y aparte. Washington se atribuye el papel de policía global, el papel de árbitro supremo del orden internacional, todo con esta pretensión de que el resto del planeta pues no tenga alternativa, ninguna alternativa distinta a la de la obediencia. Esa visión anclada en un pasado que ya no existe, pues es totalmente anacrónica, es totalmente irracional, es profundamente errónea. Sin embargo, sigue siendo la lógica dominante en los círculos de poder en Estados Unidos. Esos círculos de poder que se niegan a ver la realidad de la situación. Y aquí el problema es que si esta estrategia no encuentra contrapesos reales, contrapesos efectivos dentro del mismo sistema internacional, pues nada va a impedir a Estados Unidos o que Estados Unidos replique el mismo libreto aplicado hoy en el Caribe y en otras regiones del mundo, y cada vez con mayor agresividad.
porque hoy no estamos ante un presidente de Estados Unidos o ante una oligarquía de Estados Unidos que tenga ciertos parámetros o límites. Aquí estamos ante su rostro más crudo, más violento y más abusivo. Hay una nota que me gustó mucho, permítame un segundito, me gustó mucho, incluso la compartí, la compartí de una cuenta de X que se llama Spanish Revolution, que dice lo siguiente, fíjese. No es un país que haga guerras, es un negocio que las necesita. Lo estoy leyendo tal cual. Estados Unidos no se comporta como un estado al uso, sino como una gran corporación extractiva con bandera, himno y ejército propio. Cuando se acaba el enemigo, se fabrica. Cuando se acaba la justificación, se inventa. Petróleo, gas, armas, reconstrucción. Primero bombardean y luego facturan. Y mientras tanto te hablan de libertad, de democracia, de derechos humanos, como quien vende un producto de marketing, pero el modelo es simple. Guerra permanente para beneficio permanente. No es una conspiración, es una política exterior. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero me parece que, bueno, no me parece, me coincido plenamente con este texto y lo plantea de manera excelsa esta cuenta de Spanish Revolution, porque es cierto, Estados Unidos es eso, Estados Unidos es una corporación con ejército que opera y actúa como una empresa transnacional para la cual no importa más que sus propias ganancias y su propia dominancia, y opera bajo las reglas de un capitalismo salvaje, depredador, en donde hay que acabar con la competencia, no hay que aprender a competir para el desarrollo general, no, hay que acabar con la competencia lo más pronto posible y a la mala, si es posible, para marcar un antecedente, un precedente que implique que nadie se meta contigo, en pocas palabras. Basta pensar, por ejemplo, en un escenario donde Washington incentive abiertamente el separatismo en Taiwán, por ejemplo, y respalde una eventual declaración de independencia mediante la presencia disuasiva de la séptima flota, esto con el objetivo, ¿no?, de frenar cualquier intento de Beijing por reintegrar o a la que considera una provincia rebelde, en un escenario todavía más grave, en una escalada más grave que decida bloquear e incluso controlar el estrecho de Malaca, que es una arteria vital, fundamental para el comercio del mundo, ajá, y en particular para la economía china. Esas son dos cartas que tiene Estados Unidos para llevar al mundo a su precipicio. Ese estrecho no es un paso cualquiera. Por ahí, para que usted lo tenga en cuenta, circula el mayor volumen de tráfico marítimo del planeta. Es, eh, es la ruta clave para las exportaciones chinas, así como para la entrada de gas, de petróleo, todo esto procedente del Golfo Pérsico, además de minerales, minerales que son estratégicos provenientes de África. Y de acuerdo con estimaciones recientes de la UNCTA, cerca de la mitad del comercio marítimo mundial transita cada año por ese corredor. Interrumpirlo tendría consecuencias devastadoras para todos, absolutamente para todos, porque sería un golpe directo para China, directo. Promover la independencia de Taiwán, cerrar este estrecho de Malaca, serían en los hechos actos de una hostilidad mayor con Beijing, es decir, serían actos de guerra. Y precisamente por eso es en este escenario internacional cada vez más inestable China está obligada a enviar una señal firme, una señal inequívoca, exigiendo el fin de la agresión militar contra Venezuela. Esa señal no puede limitarse solamente a comunicados diplomáticos, a palabras. La respuesta requiere algo más. Una opción, quizá la única, dicen los expertos, dicen los analistas, pero sí la más contundente, señalan, sería replicar la lógica de presión empleada por Estados Unidos e imponer, por ejemplo, un bloqueo marítimo y aéreo totalmente, un bloqueo integral sobre Taiwán, ¿no? Sin recurrir al uso directo de la fuerza ni a ataques contra embarcaciones menores, tal y como lo ha hecho Washington, ¿no? En otros contextos. Em, la pregunta es si China llegará a esos niveles. Oscar Rojas, gran economista, nos decía, los chinos no corren, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de los chinos en todo este escenario de polarización. Ahora, por lo que se define hoy en Venezuela, no es solo el destino, ¿no? No es solamente el destino de su petróleo, es la configuración futura del sistema internacional, las reglas que lo rigen
entre ellas, por supuesto, una fundamental, que es ningún Estado, por poderoso que sea, debe tener derecho de someter a otro por la fuerza, que me parece que ese es el punto de fondo de todo esto, ¿no? Más allá, por supuesto, de aristas sumamente importantes y trascendentales, desde mi pobre punto de vista, es ese. No tiene por qué meterse otro país hacia en las políticas del otro y manejarlo de una manera tan abusiva, tan agresiva. Estamos hablando de que si un país, un gobierno está llevando a cabo un genocidio, pues por supuesto que tendrías derecho a meterte, pero ya cuando pasó, como ha pasado y sigue pasando en Palestina, pues nadie dijo nada, ¿no? Ese es el quiebre moral en toda esta hipocresía. Y en los dos países nos topamos con el mismo protagonista, el mismo fomentador. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las naciones? Se le está permitiendo a Estados Unidos, como nos decía Manuel Canellada, hacer lo que se le dé la gana, empezando en Palestina y siguiendo en Venezuela con prácticas que tarde que temprano, por aguantarlo tanto, van a derivar en que la olla de presión reviente. Existe un viejo refrán, si ustedes me lo permiten, que lo resume con crudeza. Quien calla otorga, así decía mi abuelo. Si China reduce su respuesta a la mera condena verbal, tarde o temprano Estados Unidos va a emplear todo su poderío militar contra el único actor de todo este sistema internacional que, como reconocen los propios documentos oficiales de Washington, quiere y puede disputar la construcción de un nuevo orden mundial. De ahí que Beijing, ¿no?, debe actuar sin dilaciones, sin pretender evitar, ¿no?, que se imponga una lógica jovesiana en donde prevalezca la ley del más fuerte. Ahora, el cerco a Taiwán aparece en ese sentido como una carta decisiva. Ahí lo ponemos sobre la mesa. Una carta decisiva. No solo para frenar la agresión contra Venezuela, sino para disuadir futuras aventuras militares de Estados Unidos. A mí me parece que la historia es muy clara, si ustedes me lo permiten. Los imperios, cuando entran en su fase de declive, tienden a volverse más violentos, más despiadados. Por eso urge actuar con rapidez, urge trazar límites muy claros, muy contundentes a la arrogancia imperial de los Estados Unidos, ¿no? ¿A ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan al respecto? De aquí déjeme brincarme al otro tema que ha estado llamando nuestra atención. El 19 de diciembre se registró un incidente de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un piloto de la aerolínea Magni Charters impidió la salida de una aeronave con pasajeros a bordo. El hecho ocurrió durante el inicio del periodo vacacional de invierno, es lo que señala la nota de Vic Gerardo Valderas de La Silla Rota. Ese día, autoridades aeroportuarias desplegaron un operativo especial por el aumento de la afluencia de viajeros y el vuelo involucrado tenía como destino Cancún. La situación provocó obviamente la interrupción de la operación prevista en una de las terminales. Personal del aeropuerto dio aviso a las autoridades federales. Las actividades en el resto del aeropuerto continuaron conforme a los protocolos vigentes. Y el incidente comenzó cuando el capitán recibió la notificación de su despido antes del despegue. Tras el aviso, el piloto permaneció dentro de la cabina de mando. La negativa a abandonar la aeronave impidió la salida del vuelo y los pasajeros permanecieron en sus asientos mientras se desarrollaba la situación. Desde el sistema de comunicación del avión, dice la nota, el piloto solicitó la presencia de autoridades aeroportuarias, también expuso reclamos relacionados con su relación laboral y las autoridades consideraron que la acción implicó la retención de personas a bordo. Con base en esa valoración, activaron los protocolos correspondientes. Es decir, un problema laboral lo convirtieron en un problema judicial. Elementos de seguridad ingresaron a la aeronave tras aplicar los procedimientos establecidos. El piloto fue asegurado. No hubo personas lesionadas. Como se podrán dar cuenta, no fue un asunto violento. El piloto jamás amenazó con robarse el avión, jamás amenazó con llevar a cabo un acto terrorista, como algunos estaban diciendo por ahí. Lamentablemente, y es aquí donde tenemos que entrar a la discusión, se está acusando de secuestro. Hay una carpeta de investigación por el delito de secuestro. Obviamente cancelaron el vuelo, ¿no? Pero a ver, vámonos por partes, si le parece a usted bien. Aquí hay una protesta laboral. Puedo entender, primero, para mí es una pésima gestión de la empresa que despidas a alguien que está a punto de iniciar un vuelo. Ujú. Y que le avises por radio, hoy estás despedido, güey. Perdón, ¿qué nivel de empresa es eso? Pues una empresa que ve a sus trabajadores como un número. Llamas a esta persona, no lo dejas subir al avión, no lo dejas uniformarse
y le dices, ya te vas. Ajá, y le dices desde días antes. Si por diferentes circunstancias que no sabemos, la situación te haya llevado, ajá, que no lo pudiste hacer días antes, que es complicado, pero supongamos que así es, porque también se presenta, entonces no lo dejas que se vista, no lo dejas que se sienta, que se siente, no le hablas al momento. Y si es así, incluso le avisas, puedes reportarte antes de salir, necesitamos hablar contigo. Punto. Por respeto a él, respeto a tu empresa y respeto a la gente que va a viajar. Eso ya de entrada, a mí me parece que la empresa ahí falla contundentemente. Dos, habría que ver el tema de cómo es esta empresa Magni Charters, que a mí me han pasado reportes, periodistas y gente que trabaja ahí, que tiene una política laboral verdaderamente lamentable en el trato a sus trabajadores, salarios y otro tipo de cuestiones. Ajá. Y habría que ver también, por qué se le acusa de secuestro. Esto no es un secuestro, esto es una protesta laboral, una inconformidad personal, pero no es un secuestro. A mí cuando leí la nota por primera vez que decían secuestro un avión, dije, ah, caray, ¿no? Él estaba sentado, le avisan, pues no arranco hasta que no venga alguien a platicarme porque me pasa esto, esto y esto y esto. Imagínese usted la desesperación de este hombre o la situación de este hombre poniéndonos en su lugar para exigirlo de esa manera. Habrá que ver qué argumentos da la empresa, por supuesto, pero yo le soy honesto. Para mí las empresas, en la gran mayoría de las ocasiones, son las grandes causantes de todo esto, por la forma en cómo tratan a sus empleados, por la manera en que los minimizan. Y uno como empleado eres empático con otro empleado, ajá, porque todos o la mayoría hemos estado en esa posición en donde te tratan como si fueras una papa, ¿no? Aquí te pongo, aquí te quito y con permiso, y así no debe de ser. Debes de tener la responsabilidad de hablar con tus empleados. Si ya los vas a despedir, pues hablas con ellos. Ujú. Tú como empresa tienes todo el derecho a despedir a quien quieras, pero tienes la obligación de tratar como humanos a los humanos. Ujú. Dar las liquidaciones adecuadas. El trato no puede ser diferente. Y esta empresa, perdón que lo diga, eh, me parece que fue la que generó todo esto. Y ahora acusar al piloto de secuestro, eso es algo muy grave, es compararlo como un delincuente con un terrorista. No es cualquier delito el secuestro. Eso es una forma de represión, de intimidación, de advertirle a alguien que no se atreve jamás a volver a algo a hacer así, a volver a hacer algo de esta naturaleza. Y eso es también represión y es intimidación y es persecución al trabajador. Entonces, con una cuestión laboral, primero no se le puede acusar de eso, segundo se le tiene que liquidar como se debe hacer, tercero debe haber un trato correcto de las empresas. Y hay un cuarto punto que me parece todavía más lamentable en todo ello. ¿Cómo estarán las otras empresas? ¿Cómo estarán las otras compañías? ¿Cómo estarán el resto de los derechos laborales? Que las empresas se creen con todo el derecho de pisotearlos cuando les venga en gana. Entonces a mí me parece que sí es un tema ahí que deberíamos de cuidar mucho, porque habrá gente, por supuesto, que me diga, no, es que, oye, también este piloto, a ver, yo se los digo, vamos, se espera siempre que argumenten las dos partes y demás, pero hasta ahorita, con toda esta información que se ha dado y con la primera reacción de la empresa, a mí sí me parece que la empresa es la principal responsable de haber provocado esto y me parece un exceso que se le acuse a un piloto de secuestro. Habrá quien me diga, oye, pero pensemos en las otras personas que están ahí sentadas. La mayoría de las personas que están ahí sentadas también son empleados. Ujú. Y por lo tanto me parece que hay que ser más empáticos entre empleados, entre obreros, pero además no pasó nada a esas personas, no se les amenazó, no se les agredió, no se les violentó, ajá. Podemos entender sí la molestia, la incomodidad de algunos que yo ya quiero volar. No llevas una urgencia si vas a volar en un Magni Charter, vamos a ser honestos. Pero puedo entender la molestia e incomodidad de algunos que digan, pues yo qué. Bueno, pues hasta ese yo qué, el problema no es el piloto, el problema es la empresa que generó todo eso. Y en lugar de satanizar a un trabajador, se tendría que criticar a la empresa por llevar a cabo un escenario de esa naturaleza, desde mi punto de vista. Oiga, y cierro con lo siguiente, una dura crítica al pan mexicano por parte de un panadero británico que entiendo que es el muy fufú, diría por ahí una de mis sobrinas cuando era chiquita, ¿no? Te crees muy pipiris nice, diría mi mamá,
pues ya desató una cascada de indignación en redes sociales, lo que a la larga derivó ya en una disculpa pública. En una entrevista para un podcast temático de comida que resurgió en línea, Richard Hart, este hombre que es cofundador de una panadería Green Rhino aquí en la Ciudad de México, o sea, el tipo todavía tiene un negocio aquí en México y nos vino a criticar. No, bueno, ches colonizadores no se acaban nunca, ¿verdad? Este señor es una figura conocida en los círculos internacionales de panadería, ya me imagino. Ha de ser otro geniecito, ¿no? Esos geniecitos que aparecen por todos lados sintiéndose que nos vienen a educar porque son blancos, barbados y demás. Bueno, ¿qué dijo este tipo? Dijo que los mexicanos realmente no tienen mucha cultura del pan. Ay, qué idiota. Y añadió que hacen sándwich con estos panecillos blancos feos que son bastante baratos y fabricados industrialmente. Sus comentarios, pues rápidamente se difundieron en Instagram, TikTok, X, era obvio, en las que muchos mexicanos lo acusaron de ser despectivo e insultante. No, además es un racista. Además es un racista. Porque no solamente está criticando al pan mexicano, está criticando al país y está criticando la identidad del país y está minimizando al mexicano y mexicana y está minimizando una tradición milenaria, el tipo. O sea, el tipo es ignorante, será muy conocido, será el panadero estrella de Ratatouille, lo que usted quiera. El tipo es un ignorante. Ahora, lo que comenzó como una disputa sobre el pan, pues obviamente ya pues un debate nacional sobre la identidad alimentaria, sobre quién define las tradiciones culinarias mexicanas, sobre la influencia, ¿no?, de los extranjeros en la capital, que de verdad le digo una cosa, yo no tengo nada en contra, nada, cero en contra de los extranjeros en nuestro país. Hay muchos que aportan cosas maravillosas, yo conozco a varios, tengo relación con varios y varias, y me parece maravilloso, pero eso también abre la puerta a que lleguen mequetrefes como este. Así de sencillo. Ajá. A que lleguen mequetrefes como este o como otros, ¿no? Que se la pasan insultando a los mexicanos, que se sienten dueños de nuestras calles, que se sienten dueños de nuestras colonias. Y yo le platicara a las que luego vemos aquí por el Escandón, bueno, ¿para qué le digo? La realidad es que a mí sí me parece, primero que nada, digo, el tipo ya se tuvo que disculpar porque obviamente le empezó a ir como en feria en redes y ya sabe que estos tipos también tiemblan con lo que pasa en redes. No quiere decir que lo sientan, no quiere decir que estén de acuerdo, pero tiemblan cuando les pasa esto en redes. Ya se disculpó. Lo cierto es que el tipo es un colonizador, es de esa gente tonta, barbuda, ¿no? Que cree, ¿no? Cree que viene a enseñarnos algo por ser extranjero, ¿no? Pero está mendigando aquí. Perdón que lo diga así, pero es cierto. O sea, vienes a invertir en México y voy a cambiar a los mexicanos. No, papá, mira, no nos enseñes nada. Regrésate allá a Londres, sé feliz allá, sigue educando a la reina y a nosotros déjanos en paz. Así de sencillo, así de fácil. Como tú, hay varios. No eres nadie en ese sentido para las mayorías. Eres alguien en tu círculo social, excelente. Eres alguien en tu círculo profesional, excelente. No eres nadie para educar un pueblo. Y mucho menos un pueblo que tiene una identidad, que tiene una presencia, que tiene una capacidad culinaria muy por encima de la norma y de lo que los países anglosajones pueden entender. Por ahí salió un hashtag, ¿no? Que era con el bolillo, no, aparte el bolillo. Ya después el tipo emitió una disculpa pública en Instagram. Dice que lo clásico, clásico, me expresé mal, me expresé mal. No mostré respeto con la gente, perdóneme. Este, Cometí un error, lo lamento profundamente. Paparruchas, mano, ten vergüenza y lárgate. Perdón que sea así, perdón que suene muy agresivo, pero perdón, o sea, este tipo de gente, ¿por qué viene a querernos decir las cosas? Ahora, rápido, nada más, ya para darle cierto sentido a esto. Hablar del pan en México no es hablar de comida, nada más. Es lo primero que este señor tendría que haber entendido. Es hablar de identidad, es hablar de memoria colectiva, es hablar de rituales cotidianos, es hablar de resistencia cultural. El PAN, y no hablo del partido político, por supuesto, tiene un origen riquísimo. No es solamente un acompañante, es un protagonista silencioso de toda nuestra historia y constructo social. Porque en México el pan no se come, se comparte, se celebra, se hereda. El pan mexicano nace de un encuentro de dos mundos, ¿no? Hemos hablado ya mucho en ese sentido, lo positivo, lo negativo, pero antes de la invasión, antes de la brutalidad española, el maíz era el centro de la alimentación. Después el trigo, ¿no?, que llega con los españoles como un símbolo de poder, un símbolo de religión, un símbolo de dominación.
Pero México hizo lo que siempre hizo, lo que siempre ha hecho: apropiarse, transformar y resignificar, ujú, que son características que tienen que valernos mucho como cultura, porque no es que nos la pirateemos, es que nos la apropiamos y la transformamos y la resignificamos. Y de esta manera surgen todos los panes reinterpretados por manos de comunidades originarias, sí con técnicas algunas europeas, otras locales, ¿no? Y una creatividad popular inmensa. El resultado no fue una copia del pan español o una copia del pan francés o una copia del pan inglés, ¿no? Sino algo profundamente mexicano, diverso, barroco, dulce, humilde, festivo, folclórico, bravo. El pan mexicano es una respuesta cultural. ¿Por qué? Porque no niega su origen, pero ojo, lo lleva más allá. En México el pan está ligado a las celebraciones más importantes de la vida y de la muerte. El pan de muerto, por ejemplo, que es delicioso, no es solamente un alimento, es un símbolo de tránsito, es un símbolo de memoria, es un símbolo de vínculo con los ausentes. Sus formas, sus huesitos, su azúcar, todo esto habla de una cosmovisión, ajá, en donde la muerte no se oculta, se honra. La rosca de Reyes, por ejemplo, convierte el acto de comer en un acto, en un pacto social. Quien encuentra al niño Dios asume una responsabilidad colectiva. El pan crea comunidad, crea compromiso, crea continuidad. Incluso el pan dulce cotidiano, ¿no? La concha, el cuerno, el ojo de buey, es un ritual doméstico en donde la merienda, el café, la charla, el descanso, marca el tiempo social. Y si voy con el bolillo, ¿no? El modesto bolillo, el blanco bolillo, el crujiente por fuera, suave por dentro, ese pan que alimenta al obrero, al estudiante, al comerciante, al niño que sale de la escuela, al gordo como su servidor que se le antoja una torta del Chavo del Ocho de jamón. El bolillo, pues sí, será para este señor Hart, como se llame, no, no es muy gourmet, pero es democrático, ajá, así de claro. Y ser democrático es más valioso que ser gourmet. Y está en todas partes y cuesta poco y rinde mucho. Es un soporte de tortas, acompañante de frijoles, salvavidas económico en tiempos de crisis, ayuda hasta para el miedo, para el susto. Y en la historia reciente, cuando el salario no alcanza, el bolillo aparece como sustituto, ajá, como paliativo del hambre, no por romanticismo, por necesidad. Por eso el bolillo no es solo un alimento, es un termómetro social también. Cuando sube su precio, el país lo siente. Cuando escasea, se encienden las alarmas. El bolillo habla de la inflación, habla de desigualdad, habla de precariedad, habla de ingenio, habla también de resistencia. ¿Cuánta gente no hay? Digo, yo sé que los nutriólogos ahorita me van a matar por lo que voy a decir, pero ¿cuánta gente no hay que, perdón, lo que le alcanza es la famosa guajolota y con esa se la lleva todo el día, maestro? Ujú. Las panaderías mexicanas, y con esto voy concluyendo, las de barrio, las familias, las pequeñas, son parte del tejido urbano, generan empleo, transfieren oficios, los heredan, sostienen economías locales, son espacios en donde se cruzan generaciones, donde el panadero conoce a su cliente por nombre y por costumbre, y a diferencia de esta lógica industrial, ¿no? De la cual este señor Hart es participante, el pan artesanal conserva algo fundamental, ¿sabe? Que es la relación humana. El saludo, la confianza, el fiado, la charla breve. El pan no solamente se vende, se entrega. Y defender el pan mexicano es también defendernos en materia soberana, es defendernos de esas panaderías frente a la homogenización del mercado, frente a productos sin alma, sin historia. El pan mexicano refleja que somos un país de mezclas, de contradicciones, dulce, salado, popular, ceremonial, barato, simbólico. Un país que ha sabido convertir la escasez en creatividad, que ha sabido que la herida, digámoslo así, histórica es cultura viva. Ujú. En un mundo que quiere estandarizarlo todo, el pan mexicano resiste y resiste con una forma imposible, con nombres extraños, con sabores que no se explican, que se sienten. ¿Por qué? Porque el pan en México no es un lujo, es identidad, es memoria, es sustento, es comunidad. Por eso un tipejo de esta naturaleza pues no logra entenderlo. Y cada vez que partimos un bolillo, que mojamos una concha con el café, que colocamos un pan de muerto en un altar o no lo comemos, estamos diciendo algo profundo, aunque no lo sepamos. Estamos diciendo: seguimos aquí,
seguimos compartiendo y seguimos siendo. Pero claro, tú hácelo entender a un personaje que lo único que entiende del pan y lo disfraza con su gariboleado lenguaje y con sus artimañas que esto significa el pan mexicano, pues él no lo va a entender porque él es producto de una industrialización disfrazada de arte. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Les recuerdo, el día 24 y 25, el día 25 no transmitimos el en vivo de las 11 de la mañana, el día 24 les confirmo entre martes y miércoles, por lo pronto, entre lunes y martes. Por lo pronto, gracias. Nos vemos al rato.